Capítulo 10. El vestigio de antiguas primaveras. Una y otra vez se había dicho en el pasado que las fotos de la sábana habían sido manipuladas con el propósito de conseguir aquel extraño efecto negativo, y así, cuando en 1969 se decidió fotografiarla de nuevo, con técnicas adecuadas a los tiempos, tras un intervalo de 37 años desde la última vez que un objetivo fotográfico la había enfocado, se quiso también que tanto la toma de las fotografías como su revelado e impresión fuesen autentificados en cada fase. Y era importante que fuese por personas que de ningún modo estuviesen implicadas en la operación y que fuesen, por sus cargos, de un prestigio no discutido por nadie. Llegó entonces a Turín un especialista en investigación criminal, perito del Tribunal de Zúrich, cuyo nombre iba unido a casos intrincados, como la indagación sobre la muerte del secretario general de la ONU, Ammar Koel, y que había abierto un nuevo campo a las posibilidades de investigación, la búsqueda de microhuellas, a través del análisis microscópico del polvo capturado y encontrado sobre un objeto. Hablamos del suizo Max Frei Sulzer. Como todos los científicos que lo habían visto o habrían de verlo, el experto suizo, mientras autentificaba las fotografías, quedó profundamente cautivado e interesado por la singularidad del objeto. Es, desde luego, una constante en la historia de la sábana el hecho de que suscita dudas en los teólogos, en los filósofos, en los hombres de formación en cierto sentido humanista, y en cambio, un profundo interés positivo, y a fin de cuentas, creativo en los estudiosos de formación científica, insensibles a los mitos. De ello debería deducirse que la sábana se ha visto sumergida, durante siglos, en un caos de disputas y debates etéreos y partidistas, mientras que su estructura intrínseca, su esencia, es absolutamente lógica y real. Max Frei propuso capturar muestras de micropolvo del lino de la sábana, porque era evidente a todas luces que si el lino era tan antiguo, si era cierto que había viajado a través de lejanos países, por fuerza tenían que haber quedado rastros de su historia escondidos en sus fibras y en sus pliegues. De todas maneras, Max Frei tuvo que esperar a la noche del 23 de noviembre de 1973 para poder posar sobre el lino sus especiales cintas adhesivas, carentes de toda impureza, puesto que habían sido fabricadas en un medio esterilizado, y retirarlas luego, una vez que hubiese quedado aprisionada en ellas una mínima cantidad de polvo. El microscopio óptico le reveló todo lo que podía esperarse de un tejido, que en cualquier caso tenía, ciertamente, una antigüedad de muchos siglos, rastros mineralógicos, fragmentos de fibras, esporas de hongos, esporas de moho o pólenes de plantas florecidas. Tal y como con el tiempo descubrirían otros investigadores, el tejido estaba repleto de partículas, fuertemente contaminado, y llevaba verdaderamente sobre sí el peso de un tiempo que tenía que haber sido muy largo. Pero bien poco de cuanto iba saliendo a la luz hubiera podido esclarecer el enigma histórico, si Max Frei no hubiese puesto a punto, en su carrera de investigador, una técnica de búsqueda que se basaba en las ciencias botánicas, y concretamente en una de sus ramas específicas, la palinología o ciencia de los pólenes. Toda especie de planta produce un polen diverso del de cualquier otra especie sobre la Tierra, y ello es de pura lógica, puesto que el polen no es otra cosa que la célula de reproducción. Esto significa que existen cientos de miles de pólenes, con estructuras y dimensiones de una gran diversidad y rareza, y muy a menudo de extraordinaria belleza, aunque a simple vista invisible, ya que sus dimensiones se miden por micras.
Los pólenes son células de doble pared, es decir, sumamente resistentes, y están estructurados de tal manera que pueden sobrevivir en las condiciones más adversas. Tan es así, que son inatacables por los ácidos e incluso por los líquidos cáusticos. Si se le somete a ebullición, la célula muere, pero su forma exterior no queda afectada. A pesar de que la palinología es una ciencia, no se puede afirmar todavía que exista una información completa a este respecto. No existe, por ejemplo, una biblioteca de pólenes. Para reconocer una planta partiendo de su polen, hay que consultar textos científicos, pero sobre todo herbarios, viejos y modernos. Y esto, de una manera especial, cuando se trata de encontrar plantas de tierras lejanas. El polen de una planta tiene un área de difusión limitada. Excepcionalmente, tempestades de vientos secos y muy fuertes pueden hacerlo llegar a centenares de kilómetros, pero es un caso tan raro que prácticamente carece de relevancia estadística. Mediante experimentos realizados con placas viscosas expuestas al aire, incluso con fuerte viento, y por medio de aparatos que captan el polvo y el aire en cantidades determinadas durante un cierto periodo, se ha podido comprobar que el 95% de los pólenes de una planta se difunde en un área de unos 300 a 400 metros. El 5% restante viaja hasta una distancia de 10 a 30 kilómetros. Así pues, en criminología, encontrar pólenes de una cierta planta en un traje, en un coche o en un cadáver, significa prácticamente descubrir el recorrido que han hecho. Lo mismo sucedió en arqueología, por vez primera en la historia, cuando Max Frey encontró atrapados en el lino de la sábana pólenes de muchas plantas típicas de Europa Central, lo que confirmaba algo que ya se sabía. La sábana había sido conservada durante siglos en Chambéry, en Lille y en otras localidades de Francia, cuya flora correspondía precisamente a los hallazgos de pólenes. Pero todavía fue más interesante descubrir pólenes de una variedad de arroz, Oryza sativa, cultivada en los arrozales de Vercelli, y resultó que, para contaminarse el lino con aquel polen, había bastado, evidentemente, una brevísima exposición de la sábana al aire libre en el siglo XVI. A partir de aquel momento, que ya condujo a comprobaciones tan estimulantes, comenzaron las dificultades. Se encontró en la sábana una cantidad de pólenes de forma desconocida. Ni los herbarios ni las fotografías ayudaban en su identificación. Estaba muy claro que no se trataba de plantas del área europea más frecuentemente estudiada, ni de Italia ni de Francia. Así se empezó a caer en la cuenta de que aquel lino había viajado mucho. Y había que repetir, hacia atrás, su recorrido, al menos lo que decían los viejos textos históricos, y cuando estos faltasen, lo que relataban las leyendas. La tarea necesitó otros 4 años de investigación, en las épocas de las diversas floraciones, y asimismo, recogidas de pólenes en las condiciones más adversas y en terrenos difíciles. Luego, su clasificación, reconocimiento y comparación con los antiguos pólenes del lino de la sábana. Ahora bien, los pólenes son granitos inferiores a una centésima de milímetro. Deben ser examinados mediante el microscopio óptico, que puede ampliarlos hasta 2000 veces, y luego mediante el electrónico, que puede superar el umbral de las 30.000 ampliaciones, para que tan pequeñísima célula vital pueda ser analizada desde todos sus ángulos, ya que cambia de aspecto según se la mire de un lado o de otro, y puede ser fácilmente confundida con otras. Por ello, todos los pólenes, las muestras encontradas en los terrenos investigados y los ya identificados sobre el lino de la sábana, fueron sumergidos en una solución de gelatina,
que permitía verlos con nitidez, fotografiarlos y conservarlos como documento histórico científico. Así se reconoció un polen que se hallaba entre las fibras del lino. Debía de estar allí desde hacía muchos siglos, desde 600 años atrás cuando menos, puesto que pertenecía a una planta que no puede crecer en Europa. El lino de la sábana debía de haberlo capturado al atravesar países, de los que hasta aquel momento, solo su leyenda nos había hablado. Era el Iciolirion montanum, una flor de lirio silvestre que florece en las estepas del Asia Central, y esporádicamente, podemos encontrarlo en Palestina y Siria. No estaba solo. Vientos cálidos de aquellas tierras debían de haber soplado durante muchas primaveras sobre el antiguo lino, porque en él permanecía atrapada también la célula vital de la trapaxis, una planta espinosa que crece solitaria en lugares pedregosos, en los bordes del desierto turáneo, y otra áspera planta esteparia, el glaucium de grandes flores, que en los breves días de su primavera, crece en la Turquía interior y en las zonas más remotas del Irán. Y la Gundelia tournefortii, que vive allí donde la estepa, al desertizarse, se convierte en terreno casi pedregoso. Aquel paisaje tan remoto tenía un nombre en la leyenda de la sábana. Era el Valle del Arán, el altiplano turáneo, la antigua ciudad de Edesa, donde la sábana habría sido escondida en épocas turbulentas. Los pólenes de aquellas flores antiquísimas confirmaron que el mandilión de las antiguas leyendas y la sábana de Turín podían ser en realidad el mismo y único objeto. Una paciente tarea de estudio de los pólenes al microscopio electrónico condujo a la identificación de uno, nacido en tierras verdes y ricas en agua, que otros vientos, en otras primaveras, habían hecho posar sobre el lino de la sábana, el Epimedium pubigerum, una planta de bosque del área del Mar Negro, típica de la zona de Constantinopla. Se encontraron otras 4 plantas abundantes en el Bósforo e inexistentes en Europa. Durante 250 años los emperadores bizantinos se habían vanagloriado de poseer un lienzo, en el que se veía la impronta de un rostro y de un cuerpo, no pintados, acheiropoietos. Lo habían conservado en la capilla imperial del Faro y alguna que otra vez lo habían expuesto en la iglesia de Santa María de Blaquerna, a orillas del mar. El objeto había desaparecido en el saqueo llevado a cabo por los cruzados franceses y venecianos, en 1205, y después de algunos años comenzó a correr la voz de que se encontraba en Europa. Y ahora se veía que la sábana de Turín había estado expuesta al aire libre de Constantinopla, y se había contaminado con pólenes del Bósforo. Luego se encontró la Anábasis afilla, planta absolutamente desértica, que vive en condiciones extremas, en terrenos salinos carentes de agua. Otras plantas halófitas, la Suaeda aegyptica, la Tamarix nilotica, dominante en terrenos salitrosos y pedregosos, iban trazando en torno a un determinado momento de la historia del lino de la sábana, un paisaje dominado por la aridez y el calor extremado, de intransitables pedregales, de tierras agrietadas por el sol, de mortales lagos salados. Había una notable cantidad de aquellos pólenes y también una caprichosa variedad, como si su contacto con aquella atmósfera hubiera sido largo y libre, y desde luego, en el tiempo de las más vistosas floraciones primaverales. Se encontraron la Reaumuria hirteya, que predomina en terrenos salados, y el Zygophyllum dumosum. Y se había comprobado que estas 2 últimas plantas son de las más frecuentes en los pedregales desiertos que circundan el Mar Muerto. Dado que todo esto concordaba con la historia, y también con las leyendas, aquellos pólenes tenían que ser antiquísimos. Sus primaveras debían de haber florecido hacía casi 2000 años,
en el tiempo de las comunidades esenias de Qumran, en el tiempo de la destrucción de Jerusalén. El viento que arrastraba aquellos pólenes había soplado quizá sobre aquellos prófugos que vagaban entre las gargantas rocosas y las cavernas del Mar Muerto, con el ejército romano pisándoles los talones. Había pólenes de una acacia albida que en aquellos días había florecido a lo largo del valle del Jordán, en el camino de la huida. Pero también había quedado la memoria de otras cosas en el lino de la sábana. Caprichosamente, el viento había dejado caer las microscópicas células de otras plantas, que nacen en lugares edificados por el hombre, y después abandonados o reducidos a ruinas, plantas que germinan en los viejos muros, entre las piedras de los edificios destruidos, calcinados por un sol de justicia, a los que nadie retorna jamás, el Yosiamus aureus o la Onosma orientalis. Paradójicamente, sobre los muros de la ciudadela vieja de Jerusalén, estas dos plantas perviven hoy todavía. Y por una serie inenarrable de acontecimientos, los pólenes de aquellas plantas, de las que a través de los siglos se han perpetuado las actuales, habían quedado apresados, para no desprenderse más, en los pliegues de lienzo que se conserva en Turín. No era posible, evidentemente, atribuir una fecha precisa a aquellos pólenes mediante el simple análisis botánico. No se podía, en una palabra, datar la historia de la sábana, pero sí se estaba reconstruyendo, y era algo extremadamente importante, su itinerario geográfico. La geografía botánica no conocía lugar alguno, en el que todas las plantas que han dejado sus pólenes en la sábana pudiesen crecer conjuntamente. Pertenecían a climas y localidades heterogéneos entre sí. El lienzo, pues, había viajado por cada uno de los países de los que aquellas plantas eran típicas o exclusivas. Antes de llegar a Europa, se había detenido en Constantinopla, en la Turquía nororiental, en el desierto del Mar Muerto o en Jerusalén. Había estado en todos los sitios donde tenía que haber estado, de ser cierta su autenticidad. Fin del capítulo 10.